Hola a todos, soy el doctor Luis Sergio López García. Agradezco la invitación a este curso. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo inicial de los pacientes en agitación psicomotriz en los servicios de urgencias. ¿Me pasas la primera, por favor? El contenido de esta presentación va a estar dividido en la siguiente información. Vamos a hablar sobre la definición, los factores de riesgo, la fisiopatología, etiología, el cuadro clínico, la clasificación de severidad. Muy importante el manejo de la agitación psicomotriz, que creo que es lo que de mayor utilidad puede ser para todos los que están presentes. Y por último, unas conclusiones. Empezamos con la definición. ¿Qué es la agitación psicomotriz? Se define como un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por el aumento en la actividad motriz o psicológica. Tiene una variabilidad de síntomas desde una tensión interna hasta comportamiento agresivo. La clave es aquí entender que hay un aumento en la motricidad y en la actividad psicológica. De igual manera, la agitación psicomotriz no es una situación que se presenta exclusivamente en los enfermos mentales. Siempre debemos asociarlo a una causa médica e incluso en un contexto de hospital general, pues es la primera causa que tenemos que nosotros descartar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda desencadenar agitación psicomotriz? Primero que nada, la causa asociada al padecimiento, los factores del ambiente. Muchas veces los servicios de urgencias por sí solos pueden desencadenar una agitación por los tiempos de espera, el número de personas que están dentro de la sala, ¿no? El rango de edad. Es más común que las personas que se lleguen a agitar sean los adultos y los adultos mayores por sí solos ya confieren un riesgo en la agitación. Otros factores independientes que tenemos que considerar es el antecedente de consumo de tabaco, el dolor de moderado a severo, el delirium y la ventilación mecánica. Si nos fijamos, estos últimos tres puntos son muy frecuentes en las unidades de cuidados intensivos, entonces hacen que la agitación psicomotriz se presente en el hospital general. ¿Por qué una persona desencadena en agitación psicomotriz? Como tal, no hay una vía descrita definitiva que explique la agitación y el comportamiento agresivo, pero sabemos que los neurotransmisores se encuentran implicados, principalmente cuando tenemos una disminución de GABA y serotonina con un aumento de dopamina y noradrenalina, nos genera un proceso de agitación psicomotriz. ¿Cuáles son las causas? Las principales. Dentro de la etiología tenemos que determinar, descartar causas médicas o causas asociadas a trastornos mentales. En el contexto de un hospital general, lo mayor importancia va a ser determinar que el paciente no esté en delirium. Frecuentemente los pacientes cuando se encuentran en delirium tienen agitación psicomotriz. Los pacientes con demencia son más propensos a presentar cuadros de agitación, al igual que en las infecciones, endocrinopatías y enfermedad neurológica. Después aquí en la tabla en medio pongo sustancias y medicamentos porque las sustancias pueden considerarse un trastorno del espectro de enfermedad mental. Sin embargo, cuando hablamos en contexto de una intoxicación aguda o una abstinencia, el componente médico es esencial. Entonces, por eso los pondría como en medio entre causas médicas y causas de origen de enfermedad mental. Posteriormente, los pacientes que llegan a presentar agitación psicomotriz, cuando hay una historia previa de enfermedad mental, lo podemos desglosar en trastornos del neurodesarrollo, como sería la discapacidad intelectual, el más frecuente que podría llegar a presentar agitación. Dentro de los trastornos psicóticos o del estado del ánimo, las crisis agudas de psicosis. Los pacientes cuando tienen ya signos de enfermedad mental crónica, normalmente se encuentran pues tranquilos, sin necesidad como de agitación o comportamiento agresivo. Sin embargo, cuando por cualquier situación hay una exacerbación de los síntomas agudos, es frecuente que presenten este comportamiento agitado. Y es muy importante que tengamos en mente que a pesar de que la persona ya tenga el antecedente de una esquizofrenia o un trastorno bipolar, puede caer en cualquier situación de las causas médicas, que a veces es un error que nos llega a pasar como en los servicios de urgencias, que pensamos que porque el paciente ya tiene un estado crónico de psicosis, el comportamiento que tiene súbito es originado por la misma enfermedad mental y no investigamos como infecciones o alguna otra situación que pudiera poner en ese momento las manifestaciones psiquiátricas.
Dentro de los trastornos de personalidad, en un contexto de sala de urgencias de un hospital general, no es tan frecuente que se presenten. Si estuviéramos hablando en una sala de urgencias de psiquiatría, pues ahí sí aumentaría la prevalencia de los trastornos de personalidad que pueden llegar a presentar agitación. ¿Cómo identificamos clínicamente la agitación psicomotriz? Como les decía hace un momento al inicio, es un espectro de síntomas. Puede ir desde empezar a aumentar la gesticulación, aumentar los movimientos, hasta ya comportamiento agresivo que se desencadena con golpes o agresiones a terceros. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que podría ser comportamiento que se considere agitación psicomotriz. Desde deambular constantemente, escupir, maldecir, agresiones verbales, constante solicitud de atención injustificada. ¿Con esto a qué me refiero? A veces estos pacientes que se están acercando continuamente hacia enfermería o es personal médico para saber si ya es turno o si ya son los siguientes o por qué pasaron antes a un paciente determinadamente. Esos son componentes de una atención no justificada. Y pues ya el comportamiento más grave, que puede ser incluso romper objetos, patear objetos, realizar igual gestos repetitivos o posturas amenazantes. Ahora, en la siguiente parte voy a hablar sobre la clasificación de la severidad de la agitación. Esto es importante por dos situaciones. Mientras más severo sea la situación de la agitación, el tratamiento se va a modificar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer clínicamente qué tan agitado está un paciente. Existen medidas de escalas, como lo puede ser la BARS y la PANS, el componente de agitación, que nos dan un puntaje o que nos dan una medida objetiva del grado de agitación. Tiene la desventaja que cuando pues llegamos a un contexto de un paciente en urgencias que se encuentra con el comportamiento agresivo o violento, pues sería muy, no es práctico agarrar y tomar nuestra hoja para empezar a valorar puntualmente cuántos grados de agitación tiene el paciente. Pero conocer qué tan agitado está nos da una pauta de cómo lo podemos tratar. Esta primera que les presento, la BARS, que es el Behavior Activity Rating Scale, es un instrumento bastante sencillo porque se basa solamente en la observación clínica. Puntúa del 1 al 7, teniendo que 1 es un paciente que está difícil o incapaz de despertar, el 2 que está dormido pero responde al estímulo verbal físico, el 3 que se encuentra somnoliento o se encuentra sedado, y el 4 que se encuentra quieto y despierto, que podría considerarse la actividad normal que tenemos todos comúnmente. Sin embargo, a partir del 5 al 7 ya son los que nos hablan de una agitación psicomotriz. En el punto 5 veríamos que hay un aumento en la actividad, ya sea física o mental, y que se calma con las indicaciones. Esto correspondería a una agitación leve. En el punto 6 tenemos que se encuentra extremadamente o continuamente activo, pero que no requiere restricción física. Esto sería una agitación moderada. Y por último, cuando el comportamiento es claramente violento, que necesita una restricción física, eso corresponde a una clasificación de una agitación grave. Entonces, como les decía, esta es demasiado sencilla, nada más se basa en la observación y en el componente subjetivo de quién lo valora, dependiendo qué tanto vea la amenaza hacia los demás personas que estén presentes o incluso al usuario. Tenemos esta otra clasificación, que es la clasificación PANS, su componente de agitación. Esta tiene la ventaja que da un puntaje establecido para determinar hasta qué grado es agitación leve, hasta qué grado es agitación moderada y hasta qué grado es agitación severa. ¿Cuál sería la desventaja? Requiere un entrenamiento para poderla aplicar y aparte lo que comentaba al principio, no es práctico que cuando se encuentra un paciente agitado, pues nosotros lo primero que intentemos sea como medir ítem por ítem qué tan agitado se encuentra. De manera general, la PANS utiliza la excitación, la hostilidad, la tensión motora, la falta de cooperación y el control deficiente de impulsos para determinar qué tan agitado se encuentra un paciente. A cada síntoma le da un puntaje, siendo 1 muy no presente y el 7 muy grave.
Haciendo esta suma, pues tendríamos que la calificación mínima sería 5 y la máxima 35. A partir de ahí tenemos que el punto de corte para considerar a alguien en agitación es 14. Una agitación leve sería de 14 a 19 puntos, una agitación moderada de 20 a 29 puntos y por último una agitación severa de 30 a 35 puntos. Esta, además de dar una puntuación ya más objetiva, se utiliza mucho en las situaciones de investigación y para valorar la respuesta farmacológica. Una recomendación que se les puede hacer es que una vez que se encuentra con el paciente agitado, proceder como ustedes piensen que vaya dependiendo la severidad y posterior a que ya se dio el tratamiento, hacer la escala para que ustedes verifiquen pues si su decisión en ese momento estaba justificada, ¿no? Y posteriormente les podría servir para cuando hagan la revaloración del paciente, determinar si la agitación disminuyó o incluso aumentó. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el manejo y abordaje de la agitación psicomotriz en urgencias. Primero, lo más importante es detectar condiciones médicas severas. Si hay alteraciones en los signos vitales, si vemos que hay una lesión inminente, pues se debe dar primero prioridad a estas situaciones y posteriormente dar el tratamiento a los síntomas psiquiátricos. Las personas que tengan un trastorno psicótico conocido o que la agitación es severa o que los síntomas de la agitación no permitan la exploración del paciente, se debe iniciar inmediatamente el tratamiento farmacológico. No debemos postergar las medidas farmacológicas intentando otras estrategias. Si en nuestro paciente nosotros vemos que hay un deterioro cognitivo o un déficit intelectual, es importante o ayuda buscar información en otras fuentes. Puede ser en amigos, familiares o cuidadores. Es importante siempre buscar intencionadamente la intoxicación o la abstinencia de sustancias, que es una causa frecuente en la agitación psicomotriz. Los exámenes complementarios deben ser solicitados tan pronto que sea posible y la evaluación psiquiátrica adecuada, una vez que la agitación haya remitido, se debe realizar. Teniendo esto, les presento esta especie de algoritmo. Si tenemos un paciente que no se encuentra agitado, de todas maneras tenemos que continuar con las medidas ambientales. ¿A qué medidas ambientales me refiero? Al espacio que se encuentre libre de la mayor posible de estímulos, que sea un espacio amplio, bien iluminado, con disminución de ruido, ¿no? Establecer los tiempos de espera también puede ayudar a que los usuarios no presenten agitación por lo mismo, ¿no? Entonces, estas medidas generales las vamos a tomar en cuenta independientemente si el paciente ya se encuentra o no agitado. Si identificamos que el paciente tiene ya una agitación leve, vamos a iniciar con el proceso de desescalada verbal, que en unos momentos les comentaré en qué consiste. Si identificamos que tiene una agitación moderada, tendremos que iniciar la desescalada verbal y adicionalmente tendremos que ya proponer un tratamiento farmacológico. Cuando nos enfrentamos directamente a una agitación severa, el tratamiento farmacológico no debe ser retrasado. Es la primera medida y aquí se debe valorar la sujeción física o la contención terapéutica. A continuación les voy a hablar de lo que es el procedimiento de desescalada verbal. La desescalada verbal, como mencioné antes, es el tratamiento indicado para los pacientes que presentan una agitación de leve a moderada. Es la medida inicial en el paciente agitado. Incluye el uso de habilidades de comunicación verbal y no verbal con la finalidad de reducir o prevenir que aumente la severidad de la agitación. Tiene la finalidad de reducir el nivel de ansiedad, la tensión interna, así como el riesgo de lesión a usuarios y o a terceros. La técnica de desescalada verbal se basa en 10 pasos que se encuentran estandarizados que ayudan a disminuir la ansiedad del usuario. El primer paso es respetar el espacio personal. Se recomienda que mantengamos al menos una distancia de 2 brazos entre la persona y el que está entrevistando. Además, deben asegurarse las condiciones del paciente y del profesional de salud. Por lo tanto, se considera que exista una puerta que esté libre, tanto para el usuario como el paciente, como el entrevistador. Que ninguno de los dos sienta que la salida se encuentra bloqueada. Y pues como nosotros a veces sabemos, pues eso en los consultorios de urgencias
es como poco usual, ¿no? Normalmente tenemos aquellos consultorios donde pues solo es un cubículo pequeño, donde el médico se encuentra arrinconado en el escritorio y la única entrada es por donde llegó el paciente. Entonces, estas son situaciones que podemos observar y que nos pueden ayudar a mejorar desde manera inicial que una persona no se presente agitada. Posteriormente, hay que evitar ser provocador. Es importante mantener un lenguaje corporal apropiado. La expresión facial debe ser calmada, evitar el contacto visual sostenido porque puede ser interpretado como violento o amenazador, pero tampoco quiere decir que tengamos que evitar el contacto. Una estrategia es hacer contacto visual intermitente, a lo mejor desviar un poco la mirada para hacer anotaciones o para dirigir hacia otro contexto para que el paciente no se sienta intimidado. Las manos siempre deben estar visibles para que el paciente tenga la seguridad de que pues, no vamos a lastimar, ¿no? Es muy común que cuando estamos en atención, pues a veces tenemos las manos dentro de la bata, de los bolsillos. Hay que tratar de evitarlo porque estos pacientes pueden llegar a presentar o percibir como una situación de amenaza el que no vean nuestras manos visibles, ¿no? Es muy importante también el nivel de contacto o de atención. Si el paciente se encuentra sentado, de preferencia nosotros también sentarnos. Si el paciente en alguna situación se llega a levantar, nosotros también ponernos de pie para que estemos al mismo nivel de visión. Ok. Posteriormente hay que iniciar el contacto verbal. Se recomienda que la primera persona que contacta al usuario sea que continúe con el proceso de desescalada verbal. Si la persona no se encuentra capacitada o no se encuentra segura de poder llegar a estas medidas, se recomienda dirigirlo con alguien que se encuentre capacitado. Pero evitar que haya más de un interlocutor con un paciente, porque esto puede propiciar que presente aún mayor agitación. Inicialmente se le debe pedir, uno se debe llegar y presentar a uno mismo, comentando, por ejemplo, buenos días, soy el doctor Luis López, estamos en el servicio de urgencias, me gustaría ayudarle. ¿Cuál es su nombre? Una vez que el usuario da el nombre, preguntar cómo prefiere que se le llame. Como buenas tardes, señora Lorena López, ¿cómo preferiría que me dirija a usted? Y esta es una medida de atención que hace que los pacientes pues se sientan escuchados y una atención directa hacia ellos, ¿no? Y también siempre al continuar con la entrevista explicarle que lo que buscamos es comunicar seguridad y la atención del paciente. Frases como de estamos aquí para ayudarles, queremos mejorar su ansiedad, queremos disminuir o llevarlo a un poquito a un estado de tranquilidad, pueden ayudarnos. Es importante ser conciso. Hay que emplear vocabulario sencillo, con oraciones cortas a una velocidad pausada. Hay que evitar tecnicismos o términos médicos que puedan llegar a confundir más al paciente. Es importante identificar deseos y emociones. Este punto puede ser de manera explícita, preguntando acerca de las expectativas del usuario. Algunos ejemplos puede ser cómo le gustaría que le ayudemos en este momento o qué tipo de atención espera con nosotros. Igual manera, es importante ver el lenguaje no verbal o las situaciones que se presentan de manera implícita. Es importante tener una escucha con atención. Se pueden emplear técnicas de comunicación efectiva, como puede ser repetir la información que proporciona el paciente y pedir que confirme. Un ejemplo podría ser, bueno, señora López, entiendo que usted se encuentra el día de hoy aquí muy molesta porque la sacaron de su casa y la trajeron aquí en contra de su voluntad. ¿Es así? Pedimos la confirmación para que la persona se dé cuenta que estamos escuchando el relato y que estamos interesados en lo que le está pasando. El siguiente paso es estar de acuerdo o estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Este es un poquito chistoso y siempre me gusta explicarlo porque se refiere a evitar juzgar o contradecir. Muchas veces los pacientes pueden llegar con relatos que a lo mejor para nosotros parecen que son increíbles o pocos certeros o que pues se encuentran completamente en una situación delirante. Lo que tenemos que hacer es evitar nosotros llegar a la confrontación y contradecir directamente al paciente. Pero tampoco se trata de validarles o darles el avión,
¿no? O sea, como decir, ah, sí, lo que me está diciendo es cierto, ¿no? Sino que se puede utilizar como una manera más apropiada, de decir, entiendo que se siente molesto, que se siente enojado. Si yo me sintiera perseguido, reaccionaría de la misma manera. Con ese tipo de frases no estamos diciendo que sea real, que lo estén persiguiendo o que lo estén vigilando, pero que sí entendemos que la molestia que presenta es una situación desencadenable o que puede ser particular para cualquier persona. Es importante establecer reglamentos, límites claros. Aun cuando estamos tratando de no ser confrontativos, no ser agresivos con nuestro lenguaje verbal, se deben establecer las reglas propias de la unidad de atención, así como los límites ante el comportamiento violento. Se debe establecer la necesidad de un aspecto, de un ambiente bidireccional de respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Se le puede decir, estamos en una sala de urgencias, por respeto a los otros usuarios, le pedimos que module su tono de voz. Nosotros con tono tranquilo explicarle, en este momento le estoy hablando con respeto, quisiera recibir la misma atención de usted. Si la persona no sigue los límites, sí explicarle de manera puntual cuáles serían las situaciones que podrían desencadenar este comportamiento. Un ejemplo podría ser, si usted continúa gritando, si usted continúa arrojando objetos, tendrá que venir personal de seguridad y ayudarnos a mantener el ambiente de respeto. El paso 9 se trata de ofrecer opciones y optimismo. ¿Esto qué quiere decir? Se recomienda ofrecer alternativas a su comportamiento. Se le puede decir, entiendo que está molesto por la atención que se le ha recibido. Una forma podría ser que al final de la consulta usted hiciera una carta, una queja o una sugerencia acerca de nuestros procedimientos, pero en este momento no es válido una situación de comportamiento violento, ¿no? O incluso se le pueden ofrecer opciones que a veces son como vitales o necesarias que ayudan al reconfort de la persona. Se les puede ofrecer comida, agua, una llamada telefónica. Y en este punto es donde ya empezamos a explorar las opciones de tratamiento con medicamentos. Se puede dar la alternativa de iniciar un medicamento con la finalidad de calmar y reducir la ansiedad. Es muy importante en este punto dar la alternativa entre la vía de administración que prefiera la persona. Y por último, en caso de que nuestro proceso de desescalada verbal no haya funcionado adecuadamente o hayamos visto signos de agitación más graves, es necesario explicarle al paciente que va a ser necesaria una intervención involuntaria, ya sea con medicamentos o restricción física. Y en este punto se debe informar al resto del personal del equipo multidisciplinario para que nos pueda apoyar. Bueno, con respecto al siguiente paso en el nivel de agitación, sería el manejo farmacológico. Aquí hay algunas preguntas que me gusta como plantear. Lo primero que tendríamos que pensar es qué características debe tener mi fármaco para el tratamiento de la agitación. Primero, tiene que ser de acción rápida, de una fácil administración y que disminuya la ansiedad sin llegar a la sedación por completo. La segunda pregunta que hay que plantearnos, ¿es necesaria una presentación oral o una presentación parenteral? Siempre se debe considerar la disponibilidad en el centro de que estemos laborando, el deseo del usuario y la posibilidad de cooperación. Si el paciente se encuentra sumamente agitado, la vía oral podría presentar un riesgo de broncoaspiración o que no se llegara el efecto adecuado. Y, por ejemplo, igual pensaríamos en utilizar un solo fármaco o dos fármacos. Siempre hay que preferir la monoterapia. Mientras menos medicamentos lleguemos a utilizar, va a ser de mayor utilidad. Y siempre tener en cuenta los posibles efectos adversos. El tratamiento debe ser individualizado y buscar las menores interacciones posibles. Bueno, con respecto al manejo farmacológico, en esta lámina le presento el tratamiento que de acuerdo a las últimas revisiones y estudios de metaanálisis se encuentra indicado para obtener una disminución de la agitación. Tenemos que a nivel mundial la opción más segura y con menores efectos se considera una combinación en haloperidol y prometacina. El haloperidol porque con su efecto antipsicótico y en acción dopaminérgica disminuye los síntomas de agitación, y la prometacina, que es un antihistamínico que tiene la particularidad que ayuda a evitar los efectos adversos propios del haloperidol.
Por eso es la combinación que de manera global se considera la de primera elección. Sin embargo, en el contexto de nuestro país, pues tenemos la desventaja que pues prometacina no existe comercializada, ¿no? Entonces, pues esta primera opción, aunque fuera el ideal o lo que está recomendado de manera global, pues no lo podemos llevar a cabo por la disponibilidad del medicamento. Entonces nos mantiene la siguiente opción, que igual en los estudios clínicos ha visto que funciona adecuadamente, que es la olanzapina. Esta evaluación de ver cuál funciona mejor que otro, lo que hacen es estadificar la severidad de la agitación con la PANSS, el componente de excitación, antes de la aplicación del medicamento y después de la aplicación del medicamento. Tendríamos que la opción ideal pues nos reduciría 15 puntos la agitación, y la olanzapina pues solo reduciría de 8 a 10 puntos. Por eso es que la primera medida se considera la de primera línea, pero la olanzapina igual pues es un buen herramienta que se tiene. La segunda línea del tratamiento sería con benzodiazepinas. Se prefiere el uso del lorazepam por su vida media, así como por su presentación intramuscular. Esta nos genera una reducción en la agitación de 7 puntos. En tercera línea encontramos ya a cualquier otro antipsicótico en forma individual. Puede ser risperidona, quetiapina. Aquí mismo podría entrar también ya el haloperidol de forma solo, sin combinación de el antihistamínico. Y por último, la cuarta línea se considera la combinación entre antipsicótico y benzodiazepina. Si bien vemos que la reducción en la agitación cuando combinamos antipsicótico y benzodiazepina es similar a lo que se obtiene con la olanzapina, se prefiere no realizar por la posibilidad de los efectos adversos. Como es una combinación entre dos medicamentos que se pueden potenciar, los efectos adversos podrían estar presentes más frecuentemente. En esta tabla les presento los principales antipsicóticos que podemos nosotros utilizar y que de manera general se encuentran disponibles en los sistemas de salud de nuestro país. Vamos a empezar con el primero, que sería el haloperidol, que puede llegar a ser el más útil y el más frecuentemente que se emplee en los servicios de urgencias. Tenemos una presentación en ámpulas de 5 miligramos o tabletas de 2 miligramos y solución oral 2 miligramos por mililitro. Aquí la dosis inicial se recomienda de 2.5 a 5 miligramos. Una vez que se aplica el tratamiento farmacológico, se debe valorar entre 30 y 45 minutos para que veamos qué tanto efecto generó en la disminución de la agitación, y si es necesario se pueden repetir dosis entre 30 a 45 minutos. La dosis máxima recomendada, si bien la literatura habla de 100 miligramos, recomendación personal, yo pensaría que entre 20 y 30 miligramos pensemos en otra opción de tratamiento. ¿Esto por qué? Porque el haloperidol tiene como principal efecto adverso los efectos extrapiramidales. Puede haber temblor, rigidez, distonía, incluso podemos hablar que puede llegar a presentar en personas sensibles un síndrome neuroléptico. Entonces, por eso no es como tan recomendable utilizar dosis tan altas. Otra opción de tratamiento que tenemos, que como comentaba hace un ratito, la olanzapina, es una buena opción porque ayuda a reducir los grados de agitación del paciente. Tiene la desventaja que es económicamente pues, más cara y no se encuentra siempre disponible en todos los centros de atención de urgencias. Viene en presentación de ámpulas de 10 miligramos por mililitro, en tabletas de 5 o 10 miligramos, y también tiene una presentación que es muy útil en el servicio de urgencias en contexto de agitación, que son las tabletas orodispersables. Estas tabletas se ponen nada más encima de la boca del usuario, no es necesario que degluta, no es necesario ponerla debajo de la lengua, se deshace al contacto con la saliva y tiene el efecto al igual de potente o de eficaz que de vía intramuscular. Aquí la dosis inicial es de 5 a 10 miligramos y la dosis máxima se puede considerar entre 20 y 30 miligramos al día. A diferencia del haloperidol, no tiene los efectos extrapiramidales, sin embargo genera sedación e hipotensión y comparte en común la prolongación del segmento QT.
por lo que previo a la aplicación de tratamiento farmacológico, si es posible, se considera ideal realizar un electrocardiograma previo a la administración de medicamentos. Por último, tenemos dos opciones que, si bien la presentación es en tabletas o en solución, pueden llegar a ser igual de utilidad. Primero tenemos a la risperidona, que se encuentra en tabletas de 2 miligramos o de 1 miligramo y en solución de 1 miligramo por mililitro. Aquí la dosis inicial para agitación es de 1 a 2 miligramos. Como tal, la dosis máxima se podrá considerar hasta 6 a 8 miligramos al día. Al igual que olanzapina, tiene el efecto de sedación e hipotensión. Los efectos extrapiramidales también se pueden presentar, pero no son tan comunes como con haloperidol. Y por último tenemos la quetiapina, que en contexto de hospital general puede llegar a ser muy útil. Las dosis pequeñas de 12.5 a 25 miligramos generan sedación. Por lo tanto, pueden llegar a ayudar en el contexto de un paciente agitado. La otra alternativa farmacológica que tenemos es el uso de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas favorecen el tratamiento en la agitación porque ayudan a disminuir la ansiedad y tienen un efecto sedante. Aquí, al igual que con haloperidol, el de primera línea o que se consideraría ideal tratar es el lorazepam. ¿Por qué? Por su vida media, además de la posibilidad de su presentación en ámpula, que puede administrarse de vía intramuscular o intravenosa. La dosis inicial se considera de 0.51 miligramos y la dosis máxima hasta 10 miligramos al día. Las benzodiazepinas, sus principales efectos son la sedación, la hipotensión y la depresión respiratoria. Sin embargo, lorazepam, de entre todas las benzodiazepinas, es el que menos posibilidad de depresión respiratoria causa, por eso se considera como de elección. Otras opciones que tenemos es alprazolam en tabletas de 0.25, 0.5, 1 y 2 miligramos, con la dosis inicial igual de 0.5 a 2 miligramos y la dosis máxima de 10 miligramos. Clonazepam, que puede ser uno de los medicamentos que más comúnmente tengamos en los servicios de urgencia, tiene la ventaja de que tiene la presentación en solución de 2.5, que tiene la presentación en solución de 2.5 miligramos y puede ser disuelto en agua y ofrecérsele al paciente para que tenga una absorción más rápida. Aquí la dosis inicial es de 0.5 a 2 miligramos, la dosis máxima de 20 miligramos al día. Y por último tenemos el diazepam. Diazepam no se recomienda tanto, sobre todo por su vida media. La vida media del diazepam es de 24 hasta 72 horas. Entonces, una sola aplicación podría ser suficiente para llegar a sedar al paciente de una manera excesiva. Bueno, de manera general hay que tener en mente estas consideraciones sobre el tratamiento farmacológico en agitación psicomotriz. En personas adultas mayores se deben emplear dosis bajas de antipsicóticos y evitar benzodiazepinas por posible efecto paradójico. En personas que viven con VIH, en personas con trastornos motores como Parkinson, se debe evitar el uso de haloperidol por posibles efectos extrapiramidales. En las personas gestantes, mujeres embarazadas, es seguro el uso de benzodiazepinas, tanto lorazepam como dosis bajas de antipsicótico, quetiapina, olanzapina, haloperidol. Y en personas con sospecha de consumo de sustancias se debe preferir la administración de benzodiazepinas. Casi para concluir, cuando nos encontramos ante un paciente con una agitación severa, se debe considerar el procedimiento de sujeción terapéutica. Como bien lo dice el nombre de la sujeción terapéutica, pues es una medida de tratamiento no farmacológica. Al ser una medida de tratamiento no farmacológica, debe ser siempre indicada por el médico, supervisada por él mismo en todo momento. Se debe acompañar siempre de manera obligada de un tratamiento farmacológico. De lo contrario, se puede interpretar como un procedimiento coercitivo o de castigo. La duración debe ser lo más breve posible y especificar siempre el tiempo por el que se indica. Dentro de sus complicaciones incluye úlceras por presión, traumatismos, isquemia, compresión nerviosa y broncoaspiración. En todo momento el equipo que realice el procedimiento lo tiene que tener en cuenta y vigilar que no se presente.
Aunque pueda llegar a ser un procedimiento involuntario, se le debe proporcionar al usuario el motivo y posible duración de sujeción. Y pues lo que comentaba, ¿no? Solo se encuentra indicado en agitación severa, está contraindicado en la agitación leve a moderada y como medida de castigo o control. En conclusión, la agitación psicomotriz es un síndrome frecuente de los servicios de urgencias. Puede estar originado por una causa médica o un padecimiento psiquiátrico. Su identificación oportuna permite disminuir el daño a la integridad del usuario y terceros. La agitación psicomotriz leve debe ser manejada con el procedimiento de desescalada verbal. La agitación psicomotriz moderada se maneja con desescalada verbal y se considera la opción de tratamiento farmacológico. Y por último, la agitación psicomotriz severa se debe manejar inicialmente con un tratamiento farmacológico y considerar la restricción física. El tratamiento farmacológico es individualizado y se deben vigilar los posibles efectos adversos. Bueno, por mi parte y el tema de agitación psicomotriz es todo. Agradezco mucho su atención y espero continúen disfrutando su curso.